deslegitimar esta propuesta de ley. Que por cierto, ninguno de esos argumentos iba en función de las reformas como tal. Es decir, en ningún momento el Contralor habló de si estaba de acuerdo o no con los cambios que se le estaba haciendo a esta ley, que ha sido aprobada en primera discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional y que ha sido remitida a esta comisión permanente para que demos el debate, podamos aprobarla y llevarla en segunda discusión a la plenaria de la Asamblea Nacional. El Contralor General de la República utiliza argumentos como que, primero, que la Asamblea Nacional no tiene los 2/3 para aprobar leyes orgánicas o modificarlas, lo cual obviamente es un absurdo porque la Constitución deja muy claro que son primero 2/3 de los presentes. Si aún nosotros estuviéramos dispuestos a aceptar esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual desincorporaron a unos diputados y plantean entonces que el quórum sigue siendo, el quórum no, que la votación calificada sigue siendo 112 a pesar de que ellos le quitaron 4 diputados a la Asamblea Nacional. Pero aún, y asumiendo que eso fuera cierta, cosa que esta Asamblea no avala, igual tendríamos los 2/3 porque la Constitución, y no solamente la Constitución, sino también una sentencia de la propia Sala del Tribunal Supremo de Justicia, establece que para la modificación de las leyes orgánicas, el planteamiento son 2/3 de los presentes, no es 2/3 de los miembros del cuerpo como tal. Entonces, en primer lugar, obviamente, es un tema técnico-jurídico que es absolutamente falso. En segundo lugar, plantea también que en teoría la Asamblea Nacional no tiene la competencia de plantear, ni tiene la iniciativa para reformar ningún tipo de ley referida a la Contraloría General. Un absurdo, obviamente, que forma parte más de la visión totalitaria de este Estado, que ha sido secuestrada por una cúpula, en la cual en teoría la Asamblea Nacional no puede legislar sobre nada, porque la iniciativa legislativa del Tribunal Supremo de Justicia la tiene el Tribunal Supremo de Justicia, la del Poder Electoral la tiene el Poder Electoral, la del Poder Moral la tiene son los miembros del Poder Moral. Es decir, si eso es así, todas estas leyes que hizo la Asamblea y las asambleas anteriores son nulas de toda nulidad, porque todas las iniciativas legislativas se hicieron precisamente desde el Poder Legislativo, porque precisamente para eso es el Poder Legislativo. Y si hay una razón para que exista la Asamblea Nacional en un país, es para legislar sobre el funcionamiento de los demás miembros del poder público, o de los demás poderes, valga la redundancia, del poder público, particularmente del poder público nacional. Por lo tanto, si bien el poder electoral, el poder judicial y el poder moral tienen potestad y tienen iniciativa legislativa en algunos casos, eso no quiere decir que la Asamblea Nacional pierde la potestad de poder desarrollar las iniciativas legislativas, tal como lo hizo la Asamblea Nacional del periodo anterior, del anterior y del anterior, y desde que Venezuela es una república con una constitución avalada por los venezolanos. Entonces, en este sentido, el segundo argumento del Contralor también queda absolutamente deslegitimado, y preocupa mucho que una persona como el Contralor, como el señor Contralor, sea Contralor cuando tiene el desconocimiento siquiera de lo que son sus competencias ante el país. En tercer lugar, también plantea cosas absurdas. Dice que en teoría la Asamblea Nacional con esta reforma estaría buscando usurpar funciones. Creemos que ni siquiera se la ha leído, porque en ningún momento en la ley de Contraloría se habla de un rol de la Asamblea Nacional en el ejercicio de la Contraloría. Es decir, una ley del funcionamiento de la Contraloría General de la República, y plantea en todo caso que nosotros estaríamos asumiendo funciones que no nos corresponden por esa modificación de la ley. Y por último, habla también, es una amenaza a mí particularmente, diciendo que de llegarse a aprobar en segunda discusión este proyecto, que entonces habrían responsabilidades del proponente del proyecto. Y obviamente que en ese tipo de chantaje nosotros no vamos a caer y vamos a seguir adelante, porque somos absolutamente conscientes y dispuestos a asumir todas las responsabilidades que toquen por plantear una lucha real en contra de la corrupción y al mismo tiempo en contra de la persecución política. ¿Qué es lo que no le gusta al Contralor General que está en la ley? ¿Qué es lo que no le gusta al Contralor General que está en la reforma de la ley de Contraloría? Bueno, 4 temas que estamos reformando, en los cuales a este régimen no le interesa avanzar, porque significan quitarle un arma en contra de la persecución política y significa darles armas en contra de la corrupción.
El primero es que nosotros estamos planteando nuevos requisitos para ser Contralor General y Contralores Regionales. Se está planteando que tiene que tener una carrera y una experiencia en el sector. Pareciera que el señor Contralor se está viendo proyectado en un futuro en el cual efectivamente a él no tener esas credenciales, sabe que no está calificado para ser Contralor General de la República y que pareciera que la razón por la cual entró a ser Contralor General de la República no son precisamente su experiencia política, su experiencia profesional en el ámbito de la Contraloría. Por lo tanto, lo primero que le preocupa al Contralor es que estamos regulando para que personas como él no sigan siendo Contraloras. Estamos regulando para que personas que estén formadas en la materia, tengan conocimientos y experiencia, realmente puedan ejercer ese alto cargo del Estado venezolano. Y asimismo, también se regula el tema de los concursos, porque al hacerlo de una forma tan a la ligera como lo han venido haciendo ellos, bueno, pues precisamente la posibilidad de que el concurso no terminara bien y que incluso el concurso o el resultado del concurso no fuera el que terminara siendo, el que terminara arrojando al que debería cumplir las funciones del Contralor General o regionales, bueno, es algo que precisamente les afecta. El segundo tema que no le gusta al Contralor es que estamos regulando el tema de las intervenciones de la Contraloría General a las Contralorías regionales. Porque la verdad es que todas, es decir, el 100% de las Contralorías regionales están siendo intervenidas por el Contralor General. Nosotros no nos negamos a que pueda haber la posibilidad de que la Contraloría General, como órgano rector del Sistema Nacional de Contraloría, tenga la potestad de generar advertencias e incluso intervenir en casos extremos. Pero esa intervención no puede ser un cheque en blanco. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? En esta reforma, que es lo que no le gusta al Contralor, le estamos poniendo límite a su poder de intervención. Estamos poniéndole primero requisitos, que esa intervención tiene que venir también hablada con el órgano legislativo de la entidad. Es decir, si el Contralor General va a intervenir a la Contraloría del Estado de Amazonas, tiene que contar con la aprobación del Consejo Legislativo del Estado de Amazonas, y de Bolívar, y de Carabobo, etcétera, porque ese es el órgano que está facultado para decidir quién es el Contralor, y también debe ser el que esté de alguna manera al menos consultado, y se debe contar con su aprobación para que en este caso sea removido o intervenido. Y asimismo también se le está planteando un límite a esa intervención. Es decir, usted puede intervenirlo, pero no puede ser que esa persona se quede por los siglos de los siglos. Se tiene que intervenir la Contraloría del Estado portuguesa porque el Contralor está haciendo irregularidades o está siendo ineficiente. Perfecto. Se envía al Consejo Legislativo. El Consejo Legislativo, en representación del pueblo de Portuguesa, en este caso que estoy poniendo un ejemplo, avala o no esa intervención, se considera que hay elementos suficientes. Entonces, el Contralor designa a una persona que ocupe ese puesto mientras se hace un nuevo concurso o se define una nueva persona. ¿Basados en qué? En el principio de, bueno, la descentralización y el federalismo que está en nuestra Constitución. Por lo tanto, el Contralor General de la República realmente está protegiendo la arbitrariedad con la que ellos han venido funcionando durante los últimos años. ¿Qué es lo tercero que tampoco les gusta? Aquí el diputado Ismael García y el diputado Berelveitia podrán desarrollar más al respecto. Que es que estamos incluyendo irregularidades que son susceptibles de ser sancionadas por la Contraloría que antes no estaban. Por ejemplo, la primera, el conflicto de interés. La segunda, que es un tema fundamental, la omisión de comprobante. Y la tercera, el nepotismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes la Contraloría General de la República no contaba con el marco jurídico para poder generar sanciones civiles y administrativas cuando se descubría algún interés de un funcionario. Poner un caso hipotético en el caso mío. Si a mí me hubiera financiado una compañía de telecomunicaciones y yo participara en el desarrollo de una ley de telecomunicaciones, obviamente hay un conflicto de intereses. Si yo tuviera un familiar que tiene una empresa y el ministerio en el que estoy
contrata con esa empresa, obviamente hay conflicto de intereses. Pero como pareciera que la Contraloría General de la República no está interesada en combatir la corrupción, sino más bien es en proteger a los miembros de este gobierno, entonces no quiere que el conflicto de intereses entre. El segundo elemento es la omisión de comprobante. Ustedes pueden creer, yo creo que este país es insólito, yo creo que nadie en el pueblo va a entender, que aquí es más barato votar y quemar unos documentos que presentarlo, porque no existe una sola sanción para que usted no presente un documento. Es decir, si nosotros tenemos indicios de que hay corrupción sobre el precio de un determinado contrato y le pedimos a PDVSA, Guacadive, etcétera, que nos lo manden y ellos los queman, no hay ni una sola sanción al respecto. Omisión de comprobante se llama eso, y es lo que estamos incluyendo también. Ellos tienen que poder demostrar los requerimientos, los papeles, y si no los demuestran, tienen también que ser susceptibles de ser sancionados por la Contraloría General de la República y por supuesto por las demás instituciones del Estado. Pero en este caso concreto estamos hablando de herramientas para la Contraloría General de la República. Y estamos agregando en el caso de omisión que además el funcionario debe reparar eso. Es decir, voy a poner mi ejemplo de nuevo para no poner nombre de otra persona. Si Freddy Guevara fuera director del CENIAT y se me hace la investigación y se me pide que yo demuestre los contratos o los informes en los cuales puedo demostrar que una contratación para la remodelación de tantas sedes fue hecha de manera adecuada y no la puedo demostrar, entonces no solamente estoy sancionado, sino que yo como funcionario estoy obligado a reparar al Estado de mi dinero esa cantidad de dinero que no puedo demostrar dónde está. Ah, pero eso al Contralor no le gusta. ¿Ustedes saben qué menos le gusta? El nepotismo. Mejor dicho, al revés. Lo que le gusta es el nepotismo y lo que no le gusta es que estemos también planteando que se sancione el nepotismo. Porque también está planteado precisamente en esta reforma que la Contraloría General de la República tenga las herramientas para poder combatir el nepotismo y sancionar el nepotismo en las instituciones del Estado. Y lo último, por supuesto, que no le gusta al Contralor General es que estamos quitándole la posibilidad de inhabilitar políticamente. Ellos siguen defendiendo que ellos inhabilitan administrativamente. Y nosotros estamos planteando la posibilidad de que en efecto se pueda plantear la inhabilitación para cargos de libre remoción y nombramiento o para funcionarios públicos. Pero ningún funcionario a dedo o por un procedimiento administrativo tiene derecho a quitarle el derecho al pueblo o a un ciudadano a elegir o a ser elegido. Ah, que usted cometió una irregularidad y tiene una sanción, bueno, listo, no puede optar a un determinado cargo de libre remoción o nombramiento o a un cargo, lo que llaman de carrera. Pero lo que usted no puede impedir es que se lancen alcaldes, diputados o gobernadores. Porque en efecto lo que está ocurriendo es que lo utilizan para sancionar políticamente a través de una herramienta administrativa, tal como ocurrió con cientos de casos en nuestro país. Y ojo, por cierto, parte de las observaciones que hemos tenido en la segunda discusión, en la consulta pública, son ONGs y ciudadanos en particular, expertos que nos han planteado que tampoco debería existir esa posibilidad de tener las inhabilitaciones en los cargos de libre remoción y nombramiento. Pero bueno, eso es parte de la segunda discusión y parte del proceso que nosotros tenemos que dar acá cuando tengamos ya la discusión previa a llevarla a la plenaria. Por lo tanto, y con esto culmino, solo queremos reafirmar que las razones reales por las cuales el Contralor General de la República quiere declarar inconstitucional o quiere hacer que el TSJ, que es lo mismo porque todos esos son bomberos del mismo cuartel y todos, ninguno se pisa la manguera entre ellos porque se están protegiendo ellos y a sus privilegios. La razón real es que quieren seguir con la persecución política y quieren seguir con la impunidad en la lucha en contra de la corrupción. Y lo peor de todo es que ni siquiera se atreven a decirlo. Ni siquiera lo dijeron públicamente que las razones eran estas. No han planteado en ningún momento ese tema. Y por cierto, y con esto culmino, le recordamos al Contralor General que todavía estamos en consulta pública.
en vez de estar siendo cómplice de la corrupción en Venezuela y buscando cercenar los derechos del pueblo a través del Tribunal Supremo de Justicia, lo que le corresponde al señor Contralor es participar en las discusiones de la consulta pública, que es sus observaciones. Ellos enviaron una parte del personal de la dirección de su despacho, vinieron, participaron en la consulta pública. Pero por lo menos tiene que ver si uno vio sus observaciones o no, como mínimo. Pero no, lo absurdo es que una ley que está en primera discusión quiere declararla inconstitucional, si precisamente el proceso de la segunda discusión es para que cada quien haga los correctivos. Bueno, entonces esta asamblea soberanamente decidirá sobre esos planteamientos, pero bueno, que al menos tengan el tupé de mantener al menos una forma. Concluimos entonces, ciudadanos diputados, miembros de esta comisión permanente.